Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Torso, Violencia Carnal, de Sergio Martino. Sergio Martino es un director que se especializó en los giallos italianos. Después de que ya comenzara Mario Bava con la película La muchacha que sabía demasiado, que fue el primer giallo, aunque quizás quien sentó las bases del género sería después el propio Mario Bava con 6 mujeres para el asesino, y quien lo popularizó fue Dario Argento, dándole quizás unas señas de identidad que fueron las que captaron los demás directores y un poco el ejemplo a seguir, que fue lo que es el pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento. Sergio Martino fue de los muchos directores que hicieron giallos en Italia, pero él se especializó en los giallos, mientras que algunos directores simplemente hacían algún giallo y luego pues hacían otra película de terror de diferente temática. Todos han tocado los giallos, la mayoría de directores italianos, Umberto Lenzi, Lucio Fulci, un montón de directores italianos han tocado la temática de los giallos, incluso Ruggero Deodato creo que también tiene por ahí algún que otro giallo, pero Sergio Martino, digamos que él todo lo que hacía, o casi todo, exceptuando por ejemplo pues El asesino del cementerio etrusco, por ejemplo, que yo no la considero un giallo, o la de Caimán, tampoco es un giallo, pero la mayoría de sus películas sí que son giallos, y hizo giallos realmente buenos. Su estilo, digamos que se diferenciaba un poco del estilo de Dario Argento, era diferente, mientras que Dario Argento enfocaba más los giallos a la temática del terror, sobre todo a partir de Rojo Oscuro. Digamos que Sergio Martino había mucha mezcla de suspense, mucho thriller dentro de sus giallos. Algunos tocaban quizás más lo que es el género del terror, pero otros tocaban más el género del thriller, o el género de suspense. De entre sus giallos mejores se encuentran para mí este del que voy a hablar, Torso, Violencia Carnal, y otros como por ejemplo La perversa señora Ward, que también hice un vídeo sobre esa película, Todos los colores de la oscuridad, que también toca el tema del satanismo, de los cultos satánicos y todo eso, y la de La cola del escorpión, que también me parece un giallo muy bueno. Esta película es, quizás tiene una particularidad, que es para mí, junto con Bahía de Sangre, de Mario Bava, una de las precursoras del slasher. El slasher, digamos, que proviene del giallo. Tomó muchos elementos de los giallos italianos y fue como una especie de variación del giallo que al final se convirtió en un propio subgénero. Entonces, ya anteriormente, por ejemplo, La noche de Halloween, de John Carpenter, fue la que popularizó los slashers y, digamos, la que le dio esas señas de identidad, esas pautas a seguir, al igual que hizo Dario Argento con El pájaro de las plumas de cristal en cuanto a los giallos. Pero antes de La noche de Halloween ya habían varios slashers. Para mí el primer slasher, como slasher en sí, como subgénero de slasher, sería la de Navidades Negras. Pero bueno, ya tocaron un poco esa temática, o se podía ver ciertos aires de lo que serían después los slasher, pues en películas como El psicosis de Hitchcock, se podían ver en películas como la de Demencia 13, de Francis Ford Coppola, que creo que fue el debut de Francis Ford Coppola, si no fue el debut, fue de las primeras, producida por Roger Corman. Se pudo ver en Homicidio, de William Castle. En fin, se pudieron ver de esos retazos de lo que después sería el slasher en La matanza de Texas, por supuesto. Incluso La matanza de Texas yo siempre la he derivado más al American Gothic, pero sí que es una película que podríamos también denominarla un slasher, porque tiene todos los elementos de un slasher. Entonces podría ser como una especie de mezcla entre slasher y American Gothic. Tienen bastante más de slasher, por ejemplo, que Psicosis. Pero todos estos elementos, digamos, que bebían bastante de lo que era ese boom que hubo en Italia de los giallos italianos. Y algunos giallos, digamos, que algunos más que otros, sentaron un poco esas pautas. No las sentaron, pero digamos que fueron mostrando o fueron poniendo en pantalla esas pautas que después irían adquiriendo los slashers. Y para mí, dos de los giallos, por no decir los dos más que más influencia tuvieron en los slashers, serían Bahía de Sangre de Mario Bava, sobre todo, pero esta de Torso, Violencia Carnal, también tiene muchos elementos de lo que luego se vería en los slashers. La película, ¿de qué trata? Bueno, la película trata sobre un asesino que mata a chicas jóvenes, chicas que estudian en una especie de escuela de arte, una escuela de bellas artes en Italia. Entonces van siendo asesinadas por un asesino. Bueno, aquí tenemos, a diferencia de los slasher, de los giallos, algo que lo acerca más a los slasher, que es que el asesino se ve su presencia. Es decir, en los giallos muchas veces el asesino no se ve, tú ves lo que ve el asesino, es lo que digamos la vista subjetiva.
Tú ves la mano del asesino, generalmente enguantada. Este tipo también tiene la mano enguantada, el asesino de esta película. Ves cómo agarra el cuchillo, la navaja o el arma blanca con la que vaya a asesinar. Lo ves avanzando hacia la víctima. Pero en muchos de los yalos no ves el asesino, o como mucho lo puedes ver de pasada la figura. Generalmente pues vestido de negro, con algún sombrero, algún pasamontañas o cubierta la cara, lo que sea, pero muy levemente. La figura del asesino no es lo importante, sino la manera en cómo comete los crímenes. Sin embargo, en los slashers sí que es importante la figura del asesino, porque tiene que tener una presencia que llene la pantalla. Digamos que el asesino es, aunque en los yalos también es importante y es parte esencial de la trama, en los slasher el asesino tiene que ser como la parte esencial, el pilar fundamental de lo que es la trama. Tiene que ser pues alguien carismático, alguien que incluso tenga más protagonismo, o un protagonismo más fuerte, incluso saliendo menos en pantalla que los propios protagonistas, que las propias víctimas. Como protagonista tiene que ser el asesino, tiene que tener una entidad con mayor fuerza. De ahí a esas máscaras que llevan, como Michael Myers, como Jason Voorhees, o un aspecto muy peculiar, como puede ser un Freddy Krueger, dentro ya de un slasher sobrenatural, que sería Pesadilla en Elm Street, pues con la cara deformada, con el sombrero, esas garras, que el guante con las uñas, en fin. Entonces, este yalo tiene mucho de slasher, porque lo primero es que vemos al asesino. Vemos un asesino que tiene, va vestido totalmente de negro, lleva un fular de color rojo y negro, y lleva un pasamontañas de color gris, en el cual se le ve la boca y se le ven los ojos. Entonces ya tenemos la figura presente del asesino cuando mata. Esto lo acerca más al slasher que al giallo italiano. Luego tenemos la trama de las jovencitas. Los slashers, siempre el asesino mata a gente joven, gente pues que siempre, como digo, esa especie de moralidad, esa especie de enseñanza moral que tienen los slashers, de los chavales jóvenes que fuman, se drogan, beben alcohol, mantienen relaciones sexuales esporádicas. Es en plan de, bueno, pues si realizas todos estos actos impuros, vas a ser castigado por el mal en forma de un asesino. Entonces, eso es una de las pautas de los slashers. Aquí tenemos justamente eso, chavales jóvenes, chavales que se van de fiesta, que consumen drogas, que tienen sexo, y el asesino va a por esos chavales jóvenes. En este caso solamente son chicas, mientras que los yalos, las víctimas pueden ser de gente de todas las edades. No tiene por qué ser gente adolescente, puede ser gente adulta, gente de cualquier tipo de edad, puede caer en manos del asesino. También hay una investigación en todos los yalos italianos. Aquí no hay una investigación, o por lo menos la investigación es algo muy leve. Y sí que tiene algo que lo encuadraría dentro de los yalos italianos, que es la pauta de que una de las protagonistas, digamos que tiene la respuesta de quién es el asesino. Como eso ya lo hemos visto, sobre todo en películas de Dario Argento. Lo hemos visto desde El pájaro de las plumas de cristal, que fue su debut, hasta Cuatro moscas sobre el terciopelo gris, Rojo oscuro o Trauma, por ejemplo. Hemos visto esa pauta de que el protagonista, que hace a su vez el papel como de detective, dentro de que se ve envuelto en una investigación, se ve envuelto en un caso extraordinario, en una investigación, y tiene, digamos, las pautas de antemano, aunque él no lo sepa, algo ha visto, hay una pista que se le escapa, y que a ti como espectador también se te escapa. Entonces tiene que averiguarlo para que al final descubra quién es el asesino. Generalmente hay un doble final de que encuentran a una persona, pero ese no es, luego es el asesino, hay una explicación de por qué el asesino mata. Bueno, son las pautas de los yalos, que hace al espectador cómplice del protagonista, ya que tú has visto lo mismo que ha visto él. Y esa pista también la tienes tú, y puedes incluso adelantarte al protagonista y averiguar antes que él quién es el asesino debido a esa pista que ya te han dado. Aquí, por ejemplo, tenemos esa pauta, pero hace algo bastante curioso. Y hace un elemento que lo asemeja bastante a lo que hizo Hitchcock con Psicosis. Y ahora en la parte de spoilers comentaré este elemento. La película es una película que tiene crímenes muy violentos. En eso los yalos van a la par de los slashers. O sea, son asesinatos muy violentos. Quizás no tan trabajados como los yalos, que quieren ser visualmente muy vistosos, visualmente como muy artísticos, muy elaborados esos asesinatos. Estos van más en la línea de los slashers, es decir, van a lo bruto, a lo bestia. Aquí a una de las primeras víctimas, una chica que va pues a acostarse con un novio a un descampado en el coche, pues a la tipa pues, coge, le clava el cuchillo y le abre todo el pecho,
a otra le mete los dedos en los ojos, le hunde las cuencas oculares, en fin, salen escenas bastante fuertes que se asemejaría más a los slashers que a la manera de asesinar que tienen los giallos italianos. Entonces el argumento es simple, un asesino que va matando a un grupo de jóvenes que estudian en una escuela de arte, y tiene también una particularidad esta película, porque lo que vemos esa es la trama, ¿no? La trama es eso, la escuela de arte, las jóvenes que van a la escuela de arte que van siendo asesinadas por este asesino que va con el pasamontañas. Pero a mitad de la película, un poco más, una de ellas tiene su tío una especie de villa en un pueblo, y entonces le dice el tío pues que se vaya ya a pasar el fin de semana con las amigas. Entonces se va con las amigas allá a pasar el fin de semana, y entonces la película, digamos que cambia, ya no solamente el tema de que tenemos la escuela de arte y el asesino matando solamente a las chicas de allí, a las chicas que van a esa escuela de arte, sino que cambia, y entonces tenemos que varía en el argumento. Esto también es algo pues que no es igual que lo de Psicosis, pero digamos que se asemeja un poco. Psicosis parece que vaya a tener un argumento, y a mitad de la película cambia totalmente el argumento y tenemos otro argumento distinto. Pues aquí pasa algo parecido. No es que cambie radicalmente el argumento, pero tenemos un argumento distinto al que nos ha ido contando hasta el principio, que es el asesino que va matando a las chicas que estudian en ese lugar. A mitad de la película, pues todas las chicas que van a esta villa son asesinadas por el asesino, menos una que se tuerce el tobillo. Estando allí en la casa, se tuerce el tobillo, entonces tiene que estar en la habitación. El asesino no sabe que hay alguien arriba, entonces mata solamente a las chicas que hay abajo y no sabe que hay una chica arriba. Cuando al día siguiente ella despierta y baja abajo, se encuentran sus amigas muertas. Y el asesino entra cada cierto tiempo a deshacerse de los cadáveres. ¿Cómo lo hace? Con una sierra va cortando los brazos, va cortando los miembros, va desmembrándolas, descuartizándolas, mejor dicho, para ir enterrándolas en el jardín. Entonces la chica está atrapada porque el asesino no sabe que hay una chica adentro, que hay una que ha sobrevivido, no, que él no sabía que estaba ahí. Él se pensaba que había matado a todas las chicas que se encontraban en la casa. De hecho, que es lógico pensar en que si están de fiesta, pues están todas abajo en el salón disfrutando de la noche, y no se iba a pensar de que había una chica arriba. También podía haberlo comprobado, pero bueno, ahí está la gracia de la película. Y entonces ya vemos que el argumento es ese, el argumento es de que ella intenta escapar de la casa, pero no puede, porque el tipo cada vez que sale cierra la puerta con llave. ¿Por qué hace esto? Pues porque no entre nadie, por ejemplo, pues el hombre que va a traerles el pan y la leche por las mañanas, o un tipo que le va a traer el coche a una de ellas, que es precisamente la que sobrevive. Tiene como una especie de fallos en el coche, lo deja en el mecánico, y el mecánico le dice, bueno, cuando está arreglado te lo subo a la villa. Entonces, cualquier persona que pueda ir y pueda acceder a la casa, el asesino no puede permitir que entre y vea los cadáveres. Por lo tanto, cada vez que sale cierra la puerta. Y ella no puede salir, no puede escapar, no puede pedir ayuda porque no hay nadie. Es una villa que está como en un campo, y hasta que no se acerque alguien no va a ponerse a gritar. Intenta con un espejo hacer reflejos en la luz del sol, a ver si la gente del pueblo alguno ve al que pasa algo arriba y sube, pero no puede pedir ayuda. Luego, cuando alguien sube, tampoco puede chillar por la ventana pidiéndole ayuda a esa persona, porque si el asesino está por ahí cerca, porque si no está el asesino, tú puedes pedir ayuda, pero si está por ahí cerca, imagínate que el asesino te oye y mata a esa persona, y luego encima sabe que estás ahí y va por ti. O imagínate incluso que esa persona no te oye, por lo que sea, porque se va, lo coges lejos, no te oye, pero te oye el asesino. Entonces no te ha servido de nada pedir ayuda, y encima ya sabe que te encuentras en la casa. Entonces ella tiene que permanecer, digamos, en el anonimato, tiene que permanecer siempre escondida, que el asesino nunca sepa que ella se encuentre en la casa, y a la vez de alguna manera intentar escapar, intentar salir o intentar pedir ayuda. Y ese es el argumento, como digo, que cambia. Ya no tenemos a un asesino que simplemente va matando una y otra vez a las chicas de esa escuela de arte, como es lo que se ve al principio, sino que aquí cambia y tenemos una película en la cual una chica está atrapada e intenta salir sin que la vea el asesino, que cada cierto tiempo entra a deshacerse de los cadáveres de sus amigas, aparte del horror de estar escondida viendo cómo el asesino está descuartizando a tus amigas prácticamente delante de tu cara, sin tú hacer ningún ruido ni nada que te pueda delatar. Y ese es el kit de la cuestión y lo que le hace la película diferente. Y a partir de aquí ya pues voy a ir a la parte ya de los spoilers. Bueno, para ir, más que nada, tampoco que haga falta contar spoilers, pero más que nada pues para comentar algún detalle más. Como digo, esto ya son spoilers, tiene elementos tanto del slasher como del giallo.
Es un giallo en realidad. Si me preguntan qué género tocaría, que es un género del terror, pues la película es un giallo. Pero sí que es un giallo que tiene muchos elementos de lo que serían después los slashers. Sería un pre-slasher, por decirlo de alguna manera, como lo fue también Bahía de Sangre, de Mario Bava. Quizás Bahía de Sangre se notaría más esa influencia que tendrían luego los slashers. Pero aquí también, porque por ejemplo hay una escena en la cual el asesino va a matar a una chica y están en una especie, no de bosque, es como un lugar de campo lleno de niebla, que por cierto, todo lo que es esa escena me recordó a Posesión Infernal, a esa escena del bosque con la niebla en Posesión Infernal. Y entonces se ve el asesino entre la niebla a lo lejos y de repente la chica cuando lo mira otra vez es como que la niebla pasa y el asesino desaparece. Y esto es algo un poco que lo asemeja a los slashers, porque los slashers el asesino tiene es como si fuera alguien sobrenatural. Tiene una fuerza sobrenatural, puede aparecer y desaparecer cuando le dé la gana. Igual lo tienes detrás y de repente aparece delante tuya, o sea, toma como una entidad sobrehumana, como si fuera como si tuviera algún tipo de poder, como si fuera algo más que humano, ¿no? Le da una entidad como maligna, como si fuera, como digo, algo, el mal castigando a los jóvenes, ¿no? En forma de ser humano, tiene que dar una entidad poderosa. Eso lo tienen mucho los slashers. Michael Myers no es humano, es como sobrehumano. Jason Voorhees igual. Luego se convertirían en las sagas, en las respectivas sagas, en seres sobrehumanos. Jason Voorhees resucitado, pero anteriormente no, eran seres humanos, pero parecían sobrehumanos. Esas máscaras, esa manera de moverse, esa manera de andar, y eso es lo que buscaban los slashers. Los giallos quizá no tanto, aunque también, digamos, que le daban al asesino una fuerza sobrehumana, le daban ciertos toques que luego los slashers, digamos, que darían más hincapié en esos elementos. Y entonces aquí tenemos eso, el tema del asesino. Vemos la presencia del asesino, una presencia sobre todo cuando se ve en la niebla, que es como una especie de, como digo, como alguien sobrehumano, como una presencia etérea, aparece y desaparece a gusto. Es como si no fuera una persona humana, esa persona que va detrás de ese pasamontañas. Entonces tiene muchos elementos de los slashers. Luego elementos del giallo, pues como digo, pues también hay una investigación. No como los giallos italianos de decir, pues una persona corriente generalmente se ve envuelta en algo, pues un asesinato, una serie de asesinatos, unos crímenes y tiene que ir investigándolos, ¿no? Una persona que no es ni policía, ni es detective, ni nada, hace las veces de detective. Aquí no, aquí sí hay una chica que es la protagonista, la que no mata en la villa, que hace una pequeña investigación, pero muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Luego hay otra que también parece que está como investigando un poco porque sospecha de uno de sus compañeros, sospecha de él. Y esa, digamos, que es la que tiene esa pista que hace que sepa quién, que pueda averiguar con esa pista quién es el asesino. Y que está en su cabeza, pero no sabe realmente lo que significa esa pista y hasta que no le dé hasta que no la descubra, no podrá averiguar quién es el asesino. Eso, por ejemplo, es muy de los giallos. Pero aquí, por ejemplo, no está explotado de la misma manera que en los otros giallos. Es decir, y esto es lo que le asemeja a Psicosis. Aquí tenemos dos chicas que pueden ser las dos protagonistas. No sabes cuál de las dos puede ser la protagonista principal. Una chica rubia y una chica que es así como pelirroja, que tiene un tío así mayor y rico, que es el dueño de la villa y tal. Esas dos pueden ser las protagonistas. De hecho, a veces te decanta que parece que va a ser la rubia, otras veces parece que va a ser la pelirroja. Y estás ahí como diciendo cuál de las dos será protagonista, o a lo mejor las dos son protagonistas. Las dos realizan una pequeña medio investigación, digo muy pequeña. La pelirroja, por ejemplo, es la que tiene la pista en su mente. Entonces, generalmente ya te haría pensar de que esa sería la protagonista, porque ella es la que tiene la clave para descubrir quién es el asesino. Que ha visto al fular, ese que se supone que el asesino lleva un fular y lo deja en la última de las víctimas, que es con la que lo estrangula primero antes de clavarles el cuchillo y abrirles el pecho, meterle los dedos en los ojos, las estrangula con el fular. Y en la última víctima se deja el fular. Entonces la policía lo enseña en la escuela donde van estas chicas y ella dice, ese fular yo lo he visto en algún sitio. Entonces tiene ahí la pista, ¿quién se lo ha visto? ¿Quién se lo ha visto? ¿Quién se lo ha visto? Me parece que a esta persona, me parece que a esta otra. Pero hasta el final no lo va su mente no lo va a desvelar, está claro. Entonces ya tú dices, bueno, pues esta chica, por norma general, tiene que tener más protagonismo, tiene que ser la protagonista, incluso más que la rubia, que parece que también tenga cierto protagonismo. Sin embargo, a la hora de película la mata. Y esto, como digo, es como Psicosis, parece que
Janet Leigh, en el papel de Marion Crane, va a ser la protagonista, sin embargo Hitchcock se la carga a mitad de película. Y aquí igual, aquí se la carga a la hora de película, se carga a la pelirroja, que es la que tenía la pista, y entonces ya nos deja a la rubia como protagonista. Está diciendo, ¿cuál será protagonista de las dos? O serán las dos, pero no, al final te deja el paso libre a la rubia para que sea la única protagonista y cambia la película ya de tono. Ya no es esta chica que tiene esa pista en la cabeza, el asesino que va matando a las jóvenes, ella que puede descubrir quién es el asesino, no, eso ya se termina para centrarnos en la protagonista principal, que en realidad es la rubia, y en el hecho de que intenta esconderse del asesino, intenta escapar del asesino, se encuentra atrapada en la villa, junto con un asesino que va entrando y saliendo cuando quiere. Entonces es un dato curioso, que como digo, ese elemento de los yalos, de decir tengo esa pista y hasta el final tal, eso es como que lo utiliza un poco para atrapar al espectador, pero al final hace pum, se lo come. Ese elemento ya no vale para nada, simplemente lo deshace. Es un elemento que recuerda un poco, yo creo que es incluso un poco un guiño a Psicosis, ya que Alfred Hitchcock, por ejemplo, el tema del dinero robado, de Marion Crane, todo ese tema, al final no vale para nada, para centrarnos ya en el papel de que hay una mujer psicópata. Quien no haya visto la película, que vamos, yo creo que Psicosis, que no la haya visto ya esos pecados de muerte, ya cambia una película ya de terror en la cual nos olvidamos del robo del dinero, nos olvidamos de todo eso para centrarnos en lo que ocurre en el Motel Bates. Pues aquí ya cambia la película totalmente de tono, nos olvidamos de la pista que tiene la chica, de quién llevar al fular, nos olvidamos de eso para centrarnos ya en esa supervivencia de esta chica en el interior de esa casa. Otros elementos de los yalos que también lo comparten con algunos slashers, no con todos, es el elemento de que hay muchos sospechosos. Pues sospechas de un chico que está como obsesionado con la chica esta pelirroja, con la que sabe lo del fular, con la que ha visto el fular en alguien, y que creemos en un principio que pueda ser protagonista. Pues ese chico, por ejemplo, es sospechoso. El tío de esta chica también es sospechoso porque está liado con una amiga de ella, una chica joven, y puede ser que no quiera que se descubra pues que está liado con ella, y a lo mejor pues intenta matar a varias chicas para encubrir ese asesinato y hacer ver como que es el asesinato de un psicópata que mata jovencitas. Pues eso tiene varios sospechosos. Tienes un profesor de arte, tienes incluso un doctor que se encuentra en la ciudad y luego resulta que casualmente se encuentra en el mismo pueblo donde van ellas a pasar el fin de semana. En fin, esto son elementos pues que tirarían al giallo, aunque como digo algunos slashers también lo comparten. Y la película, bueno, pues como digo, está muy bien. Me parece un buen giallo, como digo, con elementos de slasher. Me parece una buena película, tiene muertes bastante fuertes, no tan elaboradas como otros giallos, pero tiene muertes bastante buenas. Al final, bueno, voy a decir el final, quién es el asesino, mejor os lo dejo esto ni en los spoilers, os lo dejo que lo veáis, porque la película la verdad es que es muy recomendable. Si os gusta el cine de terror europeo, el cine de terror sobre todo italiano, esta película os gustará, porque si os gustan los giallos y los slasher, esta película os gustará porque tiene elementos de ambos subgéneros. Y es una película que está realmente bien. Para mí, junto con La perversa señora Ward, la de La cola del escorpión y Todos los colores de la oscuridad, es de lo mejor que ha hecho Sergio Martino. Y esta película es de todas la que entra más dentro del género del terror. Aquí se olvida bastante del thriller, se olvida bastante del suspense y entra más de lleno en el terror. Es la más sangrienta de todas. Si os gustan las muertes truculentas, aquí tiene muertes bastante fuertes. Como digo, a lo mejor no son tan gialescas, son más tipo slasher, pero son muertes muy fuertes. Y bueno, y es una película que yo recomiendo mucho. Es una película que, vamos, es también un descubrimiento. A mí es una película que me gusta y sobre todo ese giro que tiene al final, que dices, madre mía, parece que va a ir por un camino y al final resulta que se vuelve otra película y le da un giro muy, muy interesante. Película que recomiendo mucho. Torso, violencia carnal, de Sergio Martino. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.